¿Qué onda la banda? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Miren dónde me encuentro hoy. Hoy los traje acá, a Tolosa, acá a la ciudad de las 1000 casas. Pero antes de indagar y contar un poco sobre las 1000 casas y todo, vamos a indagar un poco sobre la historia, cuándo se creó. Esta ciudad fue fundada por José Martín Iraola el 20 de diciembre de 1871. El nombre fue elegido por él en honor a sus abuelos que venían de la región de Tolosa, en el País Vasco. José Martín Iraola optó por estas tierras porque se ubicaban en la zona alta. Como les dije en mi anterior video, bueno, La Plata fue creada entre 3 arroyos. Bueno, Tolosa se ubicaba en la zona alta de ese entonces y también estaba entre una ruta comercial muy importante que era entre Buenos Aires y Magdalena. También estaba en el paso para llegar al puerto de Ensenada, que el puerto de Ensenada de ese entonces ya funcionaba hace más de 60 años, o sea, es una locura, ya 60 años de ese entonces, 1800 y pico. Entre el puerto de Ensenada y Tolosa estaba ubicada una zona llamada Las Barrancas, que esa zona era una zona baja y cuando llovía desde ese entonces, como era todo arroyos, había sudestada, entonces la gente que se manejaba, que venía de Buenos Aires también para venir al puerto de Ensenada, tenía que hacer una parada técnica sí o sí, por el tema de la sudestada y todo, no podrían pasar, o sea que no le quedaba otra que hacer una parada técnica, por así decirlo, acá en Tolosa, que a Tolosa le vino al pelo, por así decirlo también. Nada, fue toda una estrategia comercial y quedó excelente en ese entonces. Sin embargo, dicen que, bueno, Tolosa fue creada con el fin de cuidar a la población, porque Argentina en ese momento pasaba por varias epidemias, por ejemplo, la fiebre amarilla, el cólera, y bueno, nada, la gente creía en esos momentos que todas esas enfermedades venían por la contaminación del agua, por las grandes fábricas que había en la ciudad. Por ejemplo, puede ser el riachuelo. Bueno, entonces todos creían que las enfermedades, como dije anteriormente, la fiebre amarilla, el cólera, eran todas transmitidas por el agua. Que bueno, era la información que tenían en ese momento y los que le transmitían los grandes, la gente que estaba allá arriba, políticamente hablando, era la que pasaba la información y la gente creía eso. Hoy en día sabemos que eso se transmite por los mosquitos, era la información que había en ese momento y el pensamiento que tenían. Hoy, bueno, hay otras herramientas, pero en ese momento anda a buscarla, ¿o no? This conversation's kinda mellow. Hello, do you still think of me from time to time? When you're sipping your coffee or staring so blankly at the walls, do you recall talking for hours on end? Look at me dearly again and again. That's not how you look at your friends. Y yo flasheando, amigo, hay cosas antiguas que están, no sé, bastante dejadas y se ve que hace un parque que no hay mano, ¿viste? O sea, igual a mí me gusta que haya patrimonio y no toquen los edificios medio coloniales, no sé si coloniales, sino más tirando a estilo francés o italiano, pero nada, a mí me ceba mucho que esté todo igual y bueno, en Tolosa más o menos acá todavía se mantiene eso, pero bueno, en La Plata ya se perdió, o sea, podés tener un edificio ahí bien estructurado, bien diseñado, antiguo, estilo francés o italiano, y al lado tenés un edificio de, no sé, 20 pisos, como que no pega mucho, pero bueno, es una opinión, ustedes no sé qué opinan, déjenla ahí en los comentarios. Cuando se empiezan a crear lugares como por ejemplo La Plata, Tolosa, se empiezan a tomar recaudos en el tema de las construcciones de las casas, porque bueno, como les dije anteriormente, bueno, con el tema de las enfermedades y todo, empezaron a involucrar, esto es una locura que me explota la cabeza y espero que a ustedes les pase lo mismo, empezaron a sumar médicos, o sea, uno sabe que a las construcciones hay arquitectos, hay ingenieros. La información que aportaban los médicos en ese entonces a lo que sería tema obra
era el tema de las construcciones de las casas, que bueno, justamente tenían que estar a una cierta medida y todo para que pudiera circular bien el aire, y el tema de los malos vientos que traían esas enfermedades. El tener una buena construcción y todo hacía que circulara bien el aire y la casa se oxigenara. También se dice que las hacían bajas por el tema del sol, para que bueno, combatiera la humedad y justamente para que limpiara este aire, o sea, justamente con la oxigenación que les dije recién, más el sol y todo, era una suma de que esos malos aires, por así decirlo, no pudieran lastimar a nadie o nada, no traer ninguna enfermedad básicamente. Estaban tan bien hechas, como así como fue construida la ciudad de La Plata, que estas casas, cuando el sol daba, la sombra no llegaba a tocar la casa del vecino, porque justamente no podría secarse ni la humedad ni esa circulación de aire. O sea, es algo increíble, ¿verdad? Algo que me vuela la cabeza. Y nada, déjenme en los comentarios ustedes ahí qué piensan, qué les parece estas historias. Y miren que seguimos ahí con las historias, como dije, venimos comprometidos, metiéndole a full, y vos con un me gusta, un comentario, suscribirte, me ayudas un montón a seguir creciendo, que le vengo metiendo una banda. Otro ejemplo puede ser que las ciudades se hacían a las costas de los ríos justamente para que el aire del río limpiara los malos aires que venían desde la ciudad. Por eso también en la ciudad de La Plata, ahí espero que se vea bien, hicieron el cementerio en la otra punta, justamente para que, bueno, los malos aires o lo que sea que venía del cementerio, que había, no sé, en esos momentos también había tuberculosis y un montón de otras cosas, la gente creía que el aire del río y todo, nada, era tan puro y todo que lo limpiaba, que hacía que oxigene todo. Flash. ¿Y a quién le gusta subir escaleras? A mí no, pero vamos. Dale. Calate esta estructura, amigo. Mirá lo que es esto, boludo. No sé si será de en ese entonces, pero bueno, mirá, hermoso. La verdad que uno chusmeando y aprendiendo de historia y todo, pero bueno, nos pisen, de su propia ciudad, amigo, la empieza a ver de otra forma, boludo. Si ustedes son de alguna ciudad, algo así que les llame la atención o tenga mucha historia y todo, se lo recontra recomiendo, amigo, porque es algo que te vuela el bocho, boludo, y después empezás a apreciar y a disfrutar un poco más las cosas que nada, uno cuando lo vive en lo cotidiano y ya lo empezás a hacer como, viste, un objeto y nada, es como que pasás y no lo disfrutás como verdaderamente para mí se lo merece. Pero bueno, nada, se los recomiendo y se van a sentir mucho mejor cuando salgan a caminar un rato y todo, la verdad. En 1880 Buenos Aires pasa a ser capital de la nación, lo que había que buscar una capital para la provincia de Buenos Aires. Como le conté en mi anterior video, bueno, Dardo Rocha se encargó de crear a La Plata. Él podía haber elegido una ciudad que ya existía, pero bueno, él quiso crear una ciudad desde cero. En su momento llamaron a varios especialistas sobre el tema para ver cuál era el mejor lugar para elegir a la nueva capital de Buenos Aires. Algunos creían que tenía que ser al norte del país, algunos creían que tenía que ser al sur, algunos creían que sea más en el centro. Algunos más en el sur porque justamente más cerca del mar para crear un puerto, crear rutas comerciales. Algunos especialistas de ese momento decían y elegían en ese momento a la ciudad de Tolosa, Ensenada, para que sea la nueva capital de la provincia de Buenos Aires, porque justamente tenía ferrocarril, estaba en una zona alta que podían usarla para la agricultura y abastecer a la población de ese momento, y las tierras también manejaban agua potable, que eso era recontra re importante. Pero tiempo después descubren que estas tierras están a nombre de José Martín Iraola, que había fallecido un tiempo antes, en el año 1877, que esas tierras fueron heredadas por su esposa Francisca Ocampo y su hermana Antonia Iraola. Pero como es de esperarse en la historia del ser humano, como todos ya sabemos, y nada, y siempre pasó y sí, yo creo que va a seguir estando, ojalá que no siga sucediendo, pero bueno, las tierras fueron expropiadas. ¿Y saben por quién? Justamente por Dardo Rocha. Él no le daban los planos porque, como sabemos, la Plata fue creada en un tablero. Entonces, al ser creada en un tablero, ellos las tierras que querían ocupar no le daban los cálculos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Expropiarle las tierras a Tolosa para que justamente le diera todos esos cálculos que ellos querían. Y
bueno, nada, se quedaron con las tierras básicamente, así de la nada, dijeron un día para otro, pum pum, me quedo con la tierra y se manejaron así. La verdad que no comparto y me da un poquito de qué onda con Iraola. Pero bueno, es parte de la historia, como decimos siempre. Dardo Rocha, insatisfecho con lo que había hecho de expropiarle las tierras al señor Iraola, nada, él tenía su chaleta acá en lo que sería Tolosa y lo usaron por varios años como oficina de delineaciones y como una residencia del vicegobernador. Tranqui, Dardo Rocha, tranqui, ahí usurpando un poquito. ¿Qué opinan ustedes de eso? Dejen ahí en los comentarios que los leo y nada, podemos hablar por ahí también. Al cumplirse los 50 años de la fundación de Tolosa, fue inaugurado el busto del fundador del pueblo en la Plaza Iraola. Durante estos festejos se colocó una caja de plomo enterrada bajo este monumento. Con firma de los primeros pobladores de la zona, a partir de ese día, 7 de julio, comenzó a celebrarse el aniversario de la fundación de Tolosa. Nueva se ve, bueno, caminando, chusmeando. Acá supongo que estas vías deben ser las viejas, las antiguas, porque esto no era nada, esto era puro campo y para mí era esto. Esto era, acá está la estación. No sé, loco, me enamoré de lo vintage, de lo viejo. De lo antaño. Tiraba eso. Pero no, amigo, qué lindo, boludo, que no sé de ustedes si les gusta así lo antiguo, comenten ahí en los comentarios. Pero miren, acá chusmeando, esta es la verdadera, amigo. Esto es todo nuevo, que está excelente, actualizarse y todo, pero mirá, no hay con qué darle, hermoso. A partir de la habilitación del ferrocarril, se comienzan a construir los primeros talleres ferroviarios acá en Tolosa, siendo los talleres más grandes de Sudamérica, obra que se concretó en 1884 y empezó a funcionar con 1000 obreros. Estos talleres en 1890, vendidos al Ferrocarril del Oeste, quien les dio poco uso a causa de la crisis de 1890, esto derivó en varios conflictos, siendo el más recordado la huelga ferroviaria de Tolosa. Las huelgas se extendieron por varios meses. En 1902, el tren pasó a manos del Ferrocarril del Sud, que en 1905 decidió cerrar los talleres de Tolosa y trasladarlos a Liniers. Algunos de los galpones de los antiguos talleres volvieron a usarse por algunos años durante la presidencia de Perón, tras la creación de la línea Roca en 1995. Si hablamos de la obra de las 1000 casas, llevada a cabo por Emma de la Barra y su marido Juan de la Barra, para poder llevar a cabo este proyecto necesitaban un préstamo que fue cedido justamente por su tío de Emma de la Barra, que trabajaba en el Banco Hipotecario Nacional. Lo que no se iban a esperar fue la crisis de 1890, justamente en la mudanza de los talleres a Liniers en 1905. En 1910 va a la quiebra al no poder pagar el préstamo obtenido por el banco hipotecario, lo que el banco empezó a subastar las casas para poder saldar su deuda. En 1999 el Consejo Deliberante de La Plata lo declaró Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la ciudad. Bueno, gente, si hablamos de la historia de Tolosa, podemos hablar de sus mitos. Uno de sus mitos, que no es tan mito en realidad, porque es algo real. Acá encontraron una momia de Matías Eti. No sé si lo estoy pronunciando bien, si no lo pronuncio bien me pueden decir en los comentarios, todo es para aportar.
Pero bueno, cuenta la historia que Matías Betti había nacido en Colonia, Uruguay, Montevideo. Con él ya un poco más grande, allá adolescente diría, se vino con sus padres acá a la ciudad de La Plata, Argentina. Él, bueno, nada, se empezó a dedicar a la poesía, empezó a ser poeta. En su momento él se decía que tomaba mucho alcohol y nada, le daba el chupi, se ve que le gustaba bastante, espero que se vea bien ahí. Que no tiene nada de malo tomarse una copita de más, pero bueno, todo en exceso es malo. Así que bueno, fíjense, manéjenlo a eso. Pero bueno, sigamos. Bueno, básicamente él era un poeta que, bueno, vino acá a la ciudad de La Plata, estudiaba todo. También ahí conoció a Antonio Lamberti, que bueno, se hizo gran amigo de él, formó una gran amistad. Antonio Lamberti tenía una hermana que se llamaba María. Bueno, esa hermana conquistó y enamoró a nuestro querido amigo Matías Betti en ese momento. Pero te digo que lo enamoró demasiado, fue como amor a primera vista, no sé si ustedes creen en eso, pero bueno, fue algo así. Bueno, cuenta la historia que se ve que él la llegó a conquistar, pero bueno, de un momento a otro, no sé qué pasó repentinamente, que ella falleció, no sé qué pasó, pero repentinamente falleció. Él muy triste, la verdad, como él tomaba y así sucesivamente, empezó a tomar más y cada vez más y más y más y más, que bueno, ya en un momento ya estaba mal. Él vivía en una pensión en La Plata, nada, esa pensión no la pudo seguir pagando, se quedó, no sé, se quedó sin efectivo en ese momento, andá a saber qué habrá pasado. Lo que él, bueno, nada, lo tuvieron que ayudar porque la gente que lo rodeaba ya lo veía mal, lo veía muy triste, lo veía ya tirado básicamente. Se lo trajeron para Tolosa, acá también había como una pensión y todo. Algo así, no quiero, capaz me estoy equivocando, si hay algo para corregir usted me lo puede dejar en los comentarios, si saben. Él al no poder, bueno, justamente pagar la pensión de La Plata se tuvo que venir para el lado de Tolosa, se vino con la gente que lo rodeaba, que bueno, en su momento lo empezaron a ver muy mal cuando estaba acá en Tolosa, muy mal, estaba pálido, no sé, como que lo veían muy tirado. Lo que nada, lo llevaron al hospital, vieron qué pasó, cómo se sentía, todo. Y le diagnosticaron que en ese momento era algo muy de ese momento, una enfermedad que sucedía en ese momento, que era la tuberculosis, que todos, bueno, sabemos un poco de eso. Él fallece al poco tiempo, más o menos no sé si a los 35 años, no me acuerdo bien. Bueno, él fallece, nada, se lo entierran en el cementerio de Tolosa, cuando, nada, yo les conté en mi video anterior, en La Plata. Bueno, cuando La Plata se crea su cementerio y el cementerio de Tolosa queda clausurado, queda cerrado, entonces a los fallecidos del cementerio de Tolosa los trasladaron al cementerio de La Plata. Había muchos fallecidos que nada, estaban indocumentados, no tenían documentos y todo, y no había los papeles para saber de qué familia correspondían en ese momento. Y como había cuerpos que nadie sabía de qué familia correspondían, uno de estos cuerpos era de Matías. Bueno, abrieron su cajón, porque bueno, al no saber de qué familia eran, tenían que abrir el cajón de la gente que bueno, no era reconocida en ese momento. Lo que se encontraron con una gran sorpresa. Cuando se encuentran con esa sorpresa fue que estaba momificada. El cuerpo de Matías estaba momificado. Unos cuentan que la teoría que dicen que fue porque tomó mucho alcohol. Al tomar tanto alcohol, yo no sé, no creo mucho en eso, pero otros dicen también que la segunda teoría fue por la tuberculosis. Dicen para que la enfermedad no se siga propagando, le ponían un ácido para que eso no se siga expandiendo. No sé, déjenme en los comentarios ustedes a ver qué opinan de eso. Pero bueno, gente, yo me voy despidiendo, espero que les haya gustado mucho el video, con un me gusta, compartirlo, suscribirse, me emociona un montón a seguir creciendo, que le vengo metiendo duro y parejo, como decimos siempre. Gracias por sumarse, la verdad que lo estoy disfrutando cada vez más y aprendiendo en el proceso, así que nos vemos mañana en un próximo video, pero nada, compartilo este video para llegar a más personas, que me ayudas un montón, y suscribirte. Hello, do you still think of me from time to time? When you're sipping your coffee or